doctor en estudios sociales, especializados y en fase doctoral en filosofía y lingüística y literatura, magíster en investigación social interdisciplinaria y profesor de la Universidad Santo Tomás, donde pues ya ha desempeñado una importante labor desde hace varios años, y también en el doctorado de estudios sociales de la Universidad Distrital, licenciado en filosofía de la Universidad San Buenaventura. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar este espacio de entrevista que es muy importante, no solamente para mí en términos del proyecto doctoral que estoy desarrollando, sino también para quienes estamos interesados en el pensamiento de Paul Ricoeur, las conexiones que hay con los estudios de la memoria y también con los ejercicios de la memoria cultural, y en particular con las conexiones del pensamiento de Ricoeur en relación a otras perspectivas de la memoria, más allá del campo de la memoria colectiva. Es por ello pues que se ha pensado este ejercicio de entrevista, básicamente para poder entender los lazos, las sinergias posibles que se dan entre las apuestas y las reflexiones sobre la memoria y la memoria cultural, particularmente sobre aquellas memorias, si se quiere, más cotidianas, más episódicas, pueden aportar desde la comprensión de lo que ha sucedido en el conflicto armado colombiano, en términos de entender muchas de las apuestas que Ricoeur señala como la defensa de la vida. Una de las más interesantes de su pensamiento, sin dejar de lado lo importante de su quehacer epistemológico, filosófico y antropológico también. Agradecer nuevamente la posibilidad de realizar esta entrevista y comenzar la reflexión con una primera pregunta, básicamente que se sustenta bajo lo siguiente. ¿Cuáles son, de acuerdo al estudio sistemático que usted ha llevado a cabo sobre la obra de Paul Ricoeur y las relaciones con los estudios sociales de la memoria, los principales aportes del autor para comprender aquellas memorias que van más allá de la memoria colectiva, es decir, aquellas que le apuestan a la cotidianidad? Básicamente, lo primero que tendríamos que decir es que Ricoeur aporta desde la fenomenología, que es su matriz de conocimiento, digamos, de desarrollo. Su tesis doctoral es eminentemente fenomenológica, y él después va a desarrollar una cosa que se llama la fenomenología hermenéutica, o sea, que parte de la experiencia y luego va hacia el sentido, a la interpretación del sentido y todo eso. En ese orden de ideas, digamos que en la antropología de Ricoeur hay todo un recorrido por la acción, hay todo un recorrido por la voluntad, hay todo un recorrido por el mundo simbólico. Sobre todo llega a un punto que me parece nodal para el asunto de, digamos, de la experiencia, y es el asunto del tiempo. Los 3 tomos de tiempo y narración le permiten a él hacer una relación muy interesante, porque digamos que el planteamiento fundamental es que la narración es la manera como hacemos experiencia del tiempo, y eso tiene relación con la historia, con la historicidad. Y obviamente digamos que allí hay un tema que él dejó en Veremos, en Tiempo y Narración, que es el tema de la memoria y el olvido, que lo va a retomar en el año 2000 con el texto de la memoria, la historia y el olvido. En ese marco, entonces, los aportes a los estudios sociales que hace Ricoeur son muy interesantes, porque cuando hace el trabajo de la experiencia, él digamos que retoma las discusiones de Platón, de Aristóteles, toma el asunto del tiempo en San Agustín, Husserl. Hay una serie de elementos que va tomando, digamos, como filósofo de profesión, como profesor de filosofía. Digamos que él también va a desarrollar el famoso seminario de la Rue Parmentier, se llama así, que es un seminario sobre fenomenología, en donde Derrida fue su monitor, se desprende de Derrida. Pero entonces digamos que a partir de eso, él realiza un diálogo muy interesante con las ciencias sociales. Entonces Halbach va a ser un referente clave en su discusión, Bergson, digamos que todo el asunto de la pragmática, lo que se llama sociología pragmática de Boltanski, que es heredera de Bourdieu. Hay toda una serie de conexiones muy interesantes, por ejemplo con Max Weber, todo el asunto de la acción mediada simbólicamente, los lingüistas, digamos que allí el asunto del mundo del estructuralismo y las discusiones con ellos, la hermenéutica como una posibilidad de superar los encierros que tiene el estructuralismo. Digamos que hay todo un recorrido que es eminentemente en mesa redonda, como diría mi director de tesis inicial. Dice, Ricoeur es un problema porque habla en mesa redonda con un autor y con otro, entonces toca ir pillando por dónde es que va. Pero entonces lo interesante es un pensador de la escucha y es un pensador del diálogo. Va dialogando con uno, con Marcel Mauss, siguiéndole solamente el aparato crítico de la memoria y la historia del olvido. La cantidad de historiadores, sociólogos, dialoga directamente y va desarrollando. Que hay una mirada más, digamos, de todo esto que diríamos el pensamiento del siglo XX, pero también unas discusiones muy interesantes, por ejemplo, las que desarrolla con Michel Desserteau, aunque nunca, digamos, trabajaron juntos, pero con Michel Desserteau hay toda una idea de lo cotidiano, de la experiencia cotidiana. Ahí hay unos desarrollos muy interesantes que hasta ahora se están desarrollando y se están trabajando, que aportaría muchísimo a estos estudios de la memoria. Volvamos un poco a lo que el profesor señalaba en la intervención anterior, y es la relación de la experiencia con la vida cotidiana. Esta noción de experiencia en Ricoeur es bien interesante. ¿Cómo podría comprenderse más en detalle esa noción de experiencia, profesor Bravo? ¿Y cuál sería entonces esa relación
relación de la experiencia con lo cotidiano en concreto. Digamos que la experiencia es vivencia, modos de ser, modos de habitar el mundo. Y digamos, si uno quiere, uno puede encontrar ahí una línea muy heideggeriana en eso de la facticidad. ¿Qué es la facticidad? Pues lo que nos afecta en la existencia cotidianamente. Es el tiempo, el espacio, el mundo que vivimos, lo que está allá a nuestro lado. Entonces, estos modos de ser, plantearíamos una ontología de la cotidianidad. Estos modos de ser en el pasado, en el presente, en el futuro, nos meten en el asunto de la memoria y nos meten en un asunto de la historicidad que va a ser muy interesante porque nos va a marcar, digamos, que desarrollé en la tesis como una política de la historicidad. ¿Cómo es que esta relación con el tiempo está marcada también por la acción, por la iniciativa? Que ahí hay un asunto muy interesante porque es poder recoger la experiencia de lo político, que es parte de un hecho fundamental, es el querer vivir juntos. El punto, digamos, de experiencia cotidiana que nos permite decir, bueno, pero ¿qué necesitamos para vivir juntos? Pues necesitamos la organización, la generación de vínculos, el problema de la ley, el problema de los derechos, el problema de cómo organizarnos políticamente, cómo tomar decisiones y sobre todo cómo repartir el poder. Porque en Riquer hay una cosa muy interesante y es que el problema del poder es el problema del mal político allí en juego, porque el poder nos lleva a la violencia, a la dominación y sobre todo a generar cierto fatalismo en las comunidades históricas. ¿Qué es este fatalismo? Posiblemente es como si estuviéramos llamados a repetir los ciclos de violencia, como si no hubiera posibilidades de cortar con ello y iniciar otra cosa distinta, otra manera de entendernos, de vivir juntos, de organizarnos. Recuperar esta capacidad de iniciativa de las comunidades es parte de la experiencia, pero es parte también de una apuesta política. Digamos, en la tesis desarrollamos como política de la historicidad, que eso aporta todo un bagaje de relaciones que nos parece muy interesante para poderlo trabajar en estos estudios de la memoria. Eso ayuda a entender una cosa, que la memoria deja de ser un problema solamente de memoria histórica, no solamente esta memoria cotidiana, estas maneras de la memoria colectiva, estas formas de marcos de experiencia que se van desarrollando, que eso es lo que uno encuentra en Riquer, unos modos de ir activando eso en términos de capacidades, de posibilidades y de capacidades que en última nos van a llevar a la acción colectiva y a la acción como iniciativa, como iniciar algo en el mundo. Profesor, esta acción colectiva sería, en términos un poco del pensamiento y la interpretación del pensamiento de Paul Ricoeur, lo que se conoce como la acción común. Sí, digamos que es la acción en común, la acción, lo que pasa es que partiendo de Hannah Arendt, que la acción se realiza siempre con otros, no es una acción individual, es siempre con otros. Y esa acción con otros está mediada por el discurso y está mediada por el mundo del símbolo, o sea, digamos, por la significación en general. Estas significaciones pueden volverse posibilitadoras o inhibidoras. Inhibidoras de la manera, es un poco lo que David Rieff planteaba, cómo hacer una memoria que no esté atrapada en los discursos de la venganza, de la determinación, de la fatalidad histórica. Es decir, ¿por qué hacer una guerra contra Ucrania en nombre de la gran Rusia? El recurso a la madre Rusia, como si estuviéramos en el siglo XI. ¿Cómo es que opera aquí? ¿Cómo operan todas esas dinámicas? O, por ejemplo, ¿qué pasa con los palestinos que en últimas ustedes dicen, no, es que hablar bien de los palestinos es ser antisemita? Pues ahí hay un error garrafal. Los palestinos son semitas también, son de origen semita. Esas son unas paradojas muy fuertes que están en juego en lo que decimos cotidianamente. Ahí hay unos tiempos de larga duración, unos tiempos cortos, unos tiempos largos que están en juego en la manera como políticamente decidimos y como operamos como colectivos. La acción en común es fundamentalmente lo que podríamos decir el mundo de la política. Muchas gracias, profesor. Ese es un concepto bien interesante y que vale la pena ahondar mucho más en términos del contexto actual, tratar de comprender el pasado y el tiempo, ese tiempo largo, de larga duración, pero también el tiempo, si se quiere, momentáneo, de la hora, relaciona efectivamente en términos de romper con esa fatalidad. Parece evocar al ángel que mencionaba Walter Benjamin en su reflexión sobre las tesis de la historia, ¿no? Como aquello que pareciera que está destinado a mirarse desde un plano casi que catastrófico y casi que sin posibilidad de volver a transformar desde las ruinas. Sí. Básicamente, como es una fenomenología que habla del sentido, quiere decir, digamos, que no podemos trasladar tan rápidamente de un sitio a otro nuestras maneras y nuestros modos. En un evento que estuvimos de derechos humanos en Costa Rica, íbamos delegados de todo el país, de Colombia. Entonces uno escuchaba a la gente de Putumayo, nos revelaban una serie de acontecimientos que no eran tan parecidos a los de Catatumbo, y los de Catatumbo no eran tan parecidos a los del Pacífico. Había una diversidad de violencias y una diversidad específica, no era posible reunirlas en una sola comprensión. Digamos que era una dificultad rara. Yo
yo la sentía muy rara. Cada uno hablaba, pero cada uno hablaba de una especificidad, de una singularidad regional que no es lo mismo discutir lo que pasa en Bogotá con lo que pasa en Medellín, con el Caguán, pasa con Tumaco, no es lo mismo. Aquí hay una serie de elementos que están en juego. Esa tentación de unificar y esa tentación de dar versiones únicas, una tentación que tenemos en el mundo de la academia. Cuando ya se mira ya en contexto, ya la cosa singular se vuelve difícil. Digamos que hay una singularidad y una manera que no es fácil de entender en la complejidad colombiana. A mí siempre me ha llamado la atención un detalle. Tú quieres conseguir el tango más tango, lo consigues en Colombia. Un país, digamos, de un fuerte mestizaje. Tú ves a los colombianos metidos en cualquier lugar del mundo, como decía García Márquez también, en cualquier lugar del mundo lo encuentras allá con unas ganas de vivir y adaptarse y ya metidos en todo lado. Y entonces uno dice, ve qué interesante estas formas que no nos hablan de una sola manera, de unas singularidades que son regionales, que son locales y que a la vez nos permiten, digamos, comprender otras cosas que no teníamos claras. Por ejemplo, tratar de entender qué significa la religiosidad del Pacífico. Si uno escucha los alabados, eso es África. Y dice, bueno, pues África en Colombia. Pero entonces, ¿qué quiere decir de África en Colombia? Frente a todos los discursos, uno encuentra que tenemos poca ilustración de nosotros mismos. Cuando decimos, vamos a ver quién es capaz de hablar de la violencia en Colombia, no es tan sencillo. Es como se hacen todos estos estudios, como esta cosa. Aquí necesitamos poder comprender fenomenológicamente y hermenéuticamente estas singularidades que se cruzan y que nos permiten una emergencia emerge una manera de vivir y una manera de ser que no se puede, digamos, unificar, que no se puede, digamos, dar soluciones únicas. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tocaría operar con un pensamiento mucho más, como si quiere, abductivo, en el sentido de ir entendiendo los indicios de cada sitio y cada sitio tendrá su propia manera. Por eso posiblemente la Constitución de 1863 tenía razón en que Colombia tenía que pensarse federalmente y no centralistamente, que es una de las críticas también fuertes, y como lo planteaba Fassborda, Colombia no se puede pensar, hay que pensarles en regiones, no se puede pensar en departamentos. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos toca cambiar el chip, nos toca cambiar la manera como hacemos historia, como hacemos memoria, la manera como hacemos investigación social. Digamos que uno dice, yo recuerdo haber trabajado como Monseñor Luis Augusto Castro en San Vicente del Caguán, y uno le preguntaba a la gente, bueno, y cuénteme de la historia del Caguán y del Caquetá. Hablaban ellos de una invasión. Nosotros fuimos invadidos. Y uno decía, ¿pero quién los invadió? ¿El ejército de Ecuador? ¿El ejército de Perú? ¿Quién los invadió? El ejército de Colombia. O sea, ¿qué pasa? Que ellos no se entienden colombianos, se entienden con esa singularidad. Hay toda una serie de juegos que nos dicen cómo es esta cosa. Lo que decía Estanislao Zuleta, Colombia tiene un problema, es un estado débil, porque es un estado que no está. Digamos, se firman el acuerdo de paz con las FARC, se hace toda esta emoción y toda esta euforia, y digamos que, bueno, por todos los avatares del no y toda esta cosa, que también dan cuenta de un asunto. ¿Cómo es que el discurso del no, con un discurso religioso del siglo XIX, a través de un discurso siglo XIX, bueno, y seguramente con los valores de la familia y la tradición? Claro, que es un discurso religioso que no le hemos puesto mucha atención. ¿Quiénes están definiendo ahora la política? Ahí viene como una pregunta y dice, ¿cómo es que se mueven los imaginarios y las memorias? Porque estamos en un momento en donde las memorias se vuelven conflictivas, y se vuelven conflictivas porque, digamos, cada uno quiere activar la versión que más le conviene. Eso es en lo cotidiano, pero en lo institucional hay un proceso que podríamos llamar, como en los juicios del derecho, estamos en el momento de la instrucción. O sea, hasta ahora hay una comisión de la verdad, traiga un informe que está circulando en ciertos niveles, pero en otros no. Hay unos que reconocen que sí, que eso hace parte de su manera de ver el mundo, otros dicen que no, que eso no lo representa. O sea, estamos en un momento bastante interesante en términos de las memorias. Hay una fenomenología que emerge, una singularidad que emerge, unos sentidos que emergen, que Riquer nos ayudaría a pensarlo en términos de lo que él plantea, los relatos que nos están jugando, que estamos jugando aquí, y que nos permitirían, digamos, decir cómo es que la memoria ni se puede imponer, ni se puede, digamos, legislar. Hablaríamos allí de unas singularidades de la memoria que es necesario poner sobre la mesa, o si queremos en términos de lo que Riquer llama los procesos de reconocimiento. Y los procesos de reconocimiento tendrían que ver con estas diversidades que somos. Yo siempre he pensado que Colombia es como una especie de nichos ecológicos, que cada uno tiene su propia diversidad y sus propias maneras de fauna. Es distinto estar en la cordillera que estar en la selva, que estar en la playa, como una diversidad que no hemos podido captar en términos de poder decir. Nunca se ha hecho un estudio serio del desplazamiento del estrato 6 en Colombia. Lo que pasa, por ejemplo, cuando se habla de desnutrición, se dice, sí, desnutrición, sí, estrato 2, 3, 4. Resulta que en el estrato 6 hay desnutrición. Los niños que tienen una señora que los atiende y que no comen sino chucherías porque es lo que hay, y de domicilio, entonces dice, ve, ¿por qué no se piensa la desnutrición? O sea, es como si estuviéramos separados, como si estuviéramos fragmentados, y no podemos juntar una cosa con la otra para ver qué es lo que hay detrás.
que se está diciendo. Interesante qué versiones hay en juego. O sea, poner sobre todas las versiones allí para decir, bueno, ¿cómo es que es? ¿De qué me están hablando? Parece que todavía estamos en ciernes de hacer todo ese tipo de esos ejercicios. Es decir, porque ahí tenemos un peligro. Peligro es volver a la memoria militante. Y es verdad, profesor, el problema de la memoria militante puede sesgar estos relatos a posturas ideológicas justificantes, ¿no? Que de alguna forma legitiman perspectivas y delimitan también el campo de acción y la posibilidad de que otras voces y otras perspectivas también sean legítimas. Es bien complejo. Es complejo el asunto, pero es bien interesante de cara a lo que usted señalaba de los esfuerzos institucionales por plantear los caminos de reconocimiento de la verdad, por ejemplo, en el marco del conflicto social y armado, el esfuerzo de la Comisión de la Verdad, o los esfuerzos que en el marco de las negociaciones de paz se hicieron con los académicos que construyeron todo este relato histórico sobre la verdad y las causas que motivaron el conflicto, que además eran relatos muy disímiles, ¿no? Desde perspectivas quizás incluso militantes, pero también muy institucionales, pues buscando como varios entramados para comprender estas causas múltiples y estas singularidades que han dado lugar al conflicto social y armado en el país. Creo que esta apuesta por lo singular es bien potente en términos del pensamiento de Paul Ricoeur y los estudios de la memoria. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, precisamente muy ligada a lo que hemos estado conversando. En su obra La memoria, la historia y el olvido, que es quizás una de las principales, sí es una de las más importantes en términos de la comprensión del pensamiento de Paul Ricoeur, se hace referencia a los usos, abusos y, si se quiere, a los desgarros de la memoria. Atendiendo a esta importante obra, que es quizás una de las más estudiadas, tal vez nos hace falta también entender mucho más de la obra de Paul Ricoeur en términos de los estudios de la memoria. Pero lo interesante de la memoria, la historia y el olvido es precisamente que en términos del tiempo y la historicidad de la memoria ha realizado Ricoeur, y allí quisiera preguntarle, profesor Bravo, ¿cómo puede leerse desde esa perspectiva y desde esa caracterización que se refiere el autor la memoria negacionista del conflicto y aquella que busca desconocer las verdades de las víctimas? Estos abusos y usos de la memoria, Ricoeur los coloca en lo que llama fenomenología. Digamos que el libro tiene tres intenciones: una intención fenomenológica, una intención epistemológica y una intención ontológica. En la intención fenomenológica está colocado los abusos de la memoria, dialéctica, entre la demasiada memoria o el demasiado olvido. Cómo encontrar allí un punto intermedio y cómo hacerlo, digamos, a través de unas mediaciones. Esas mediaciones que Ricoeur va a colocar allí, así como hay dimensiones de la memoria, hay dimensiones del olvido. Hay olvidos de fuga. Entonces, es una manera, digamos, de enfrentar la vida, fugarse. Y el problema es que cuando uno se fuga, las verdades se le aparecen como fantasmas, como cuando uno dice, por los desaciertos amorosos, uno juzga que así va a ser toda la vida, que siempre va a tener desaciertos, y entonces se le aparece la figura de aquella o de aquel como un fantasma. Hasta que no lo enfrente para darle la dimensión que tiene, no va a ser como cuando uno dice, préndele la luz a los fantasmas. Cuando usted le prende la luz a los fantasmas, dice, no era un ropero, era otra cosa, yo creía que era un fantasma. Entonces, lo mismo pasa en este juego. En este juego la pregunta es, ¿cómo hacemos para prenderle la luz a los fantasmas en estos usos y abusos de la memoria? Y me parece que Ricoeur lo coloca de una manera muy interesante, y es a través de la mediación epistemológica. Dice, los usos y los abusos de la memoria, que la memoria es un asunto fenomenológico porque es la experiencia humana, pero digamos que puede ser instruida la memoria, puede ser instruida por la historia. Entonces viene el papel crítico de la historia. Dice, ¿cuál es el papel crítico de la historia? Pues primero su rigor, el rigor de qué es un archivo, de cómo se desarrolla el archivo, de cuáles son las condiciones de escritura de la historia, cuáles son las condiciones de interpretación de la historia, que nos ponen en juego en las diferentes escalas, la microhistoria, la macrohistoria. Todo ese juego, digamos que hay una mediación. Esa mediación crítica, me parece que un doctorado o los estudios sociales como se están planteando nos permiten decir, claro, un momentico, la demasiada memoria es un hecho, es un fenómeno. La poca memoria también es un fenómeno, pero lo podemos atravesar por la instrucción de la historia. Y entonces la memoria no solamente es objeto de la historia, sino que a la vez es matriz de la historia. Y en ese juego entonces Ricoeur dice, claro, porque una cosa es la escritura de la historia y otra cosa es la lectura de la historia, o sea, la interpretación. Entonces dice, claro, toda escritura siempre está pensando en un lector. En este ejercicio, digamos, no solamente es el rigor de la escritura, sino es la manera como lo leemos, como lo interpretamos. Y entonces ahí hay unas reglas también, digamos, de juego, de rigurosidad, que permiten tamiz, este paso, esta mediación crítica, que es lo que los historiadores ofrecen al mundo social. Digamos que es el ofrecimiento, si queremos, de un ciudadano, de la ciudadanía, pues, de la historia.
Y ese paso nos va a llevar, digamos que si no pasamos por esta criba de la crítica, que es estos historiadores que hicieron parte de la discusión, que se pasó muy rápido estas versiones que salieron en las negociaciones con las FARC. Entonces habría que leer, por ejemplo, lo que dice Torrijos y lo que dice el profesor de la pedagógica, Renan Vega. Si uno compara las dos versiones, uno dice, aquí hay un rigor y aquí hay otro rigor. Qué interesante estas dos versiones que están en juego. Y ese ejercicio crítico nos va a llevar ahora sí al asunto político y al asunto, digamos, en donde decimos, después de este paso crítico es donde podemos decir qué podemos perdonar y qué no, qué podemos olvidar y qué no. Pero de entrada usted no puede decirlo así nomás. O sea, todavía no sabemos. Colectivamente estamos en un ejercicio instructivo, como dicen los abogados. Hasta ahora este asunto está en la parte instructiva, todavía no estamos en la del juicio, estamos en la instrucción. Recojamos de aquí, recojamos de allá, a ver qué fue lo que pasó, por qué llegamos a semejante situación. O sea, tú comparas el discurso de Mancuso con el discurso de Joaquín Gómez en el Caguán, los dos dicen exactamente lo mismo. La ausencia de Estado es el origen de este conflicto. Y dice, ¿cómo? Están hablando casi que de lo mismo. Dice, espere, entonces vamos a instruir ese proceso, que es lo que están planteando cada uno. Y después de esa criba por la crítica, ahora sí vamos al perdón y el olvido. Lo que pasa es que estamos pasando muy rápido al perdón y el olvido, muy rápido, demasiado rápido. Y los procesos colectivos son de larga duración, son de largos procesos. Por ejemplo, nuestros abuelos con la violencia de los años 50, ¿cuándo le hemos hecho reparación, verdad y no repetición a lo de los años 50? La pasamos de largo, muy rápido. Y pasamos la página demasiado rápido, me parece a mí. Entonces, digamos, ahí hay unos ritmos y unas maneras que no es lo mismo el perdón individual que el perdón colectivo. Acabamos de hacer un seminario sobre las dimensiones del perdón, los dilemas del perdón, hacia una hermenéutica política de la memoria. Entonces, ¿qué queríamos decir con esto? Que primero tendríamos que atender a lo que Riquet plantea. Riquet dice, el perdón se juega en una dialéctica, en la altura del perdón y la profundidad de la falta. O sea, que cuando discutimos la profundidad de la falta, estamos hablando de culpables. Aquí todavía nos falta llegar a esas profundidades de la culpa. Y digamos que se han hecho ejercicios de perdón interesantes, pero todavía las víctimas dicen, todavía no me convencen, no me han dicho toda la verdad. Y entonces la JEP sí, evidentemente está haciendo una transición, pero hasta ahora es un paso intermedio. Falta recorrer un poco más para llegar a un asunto que podríamos llamar esta hermenéutica política. Una hermenéutica política que nos diga, listo, yo cometí, hice esto, o aquí están las víctimas y aquí están los victimarios. Aquí está el castigo para estos señores y aquí está, hay unas cosas que son imperdonables, pero el Estado no se puede abrogar el derecho de perdonar, le toca a las víctimas. Y entonces dice, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Es bien difícil, es muy complejo, además porque en el contexto de lo que se conoce como la justicia transicional, pareciera que estos caminos del perdón están atravesados por enfoques, por ejemplo, el enfoque restaurativo, ¿no? Como la importancia de que la sociedad repare colectivamente el tejido social y se deje de lado un poco esta perspectiva punitiva de la justicia, pero aún ni siquiera se ha dado lugar a que se comprendan y se entiendan las razones por las cuales las víctimas están buscando justicia, ¿no? Sea hasta cualquier tipo que sea. Entonces, como que el solo hecho de negar la posibilidad de abrir el camino para que estos relatos tengan quizás más eco, pues hace que los procesos de transición sean sumamente difíciles, ¿no? Y que la implementación de la política no vaya de la mano necesariamente con lo que las comunidades están buscando. Bien complejo. O por ejemplo, para ponerle otra perla al asunto. ¿Qué es lo que el ELN decía hace unos años? Hay que conquistar el poder. Listo, hay un gobierno que es de izquierda. ¿Y por qué se la están haciendo más difícil? Así es verdad. Entonces dice, bueno, entonces pongámonos serios. ¿Qué es lo que se pone en juego? Sí, y bueno, sobre todo con estas apuestas de plantear la defensa de la vida, ¿no? Que es algo clave en términos como de lo macroinstitucional. Y esto que está señalando el profesor va de la mano con la última pregunta. La anterior que estaba prevista tenía que ver mucho también con lo episódico y lo cotidiano, y ya un poco la hemos venido conversando. Entonces pasaré a la siguiente, y es aquella que tiene que ver con la potencia utópica de la memoria, si se quiere, propuesta por Riquet en términos, y bueno, y por varios estudiosos de su obra, ¿no? Como resaltando mucho esta perspectiva de cómo puede el relato en busca del narrador aportar a la apertura de caminos de reconciliación en el país. Es decir, también lo planteaba el profesor Bravo en su tesis doctoral, esta defensa de la vida, esta perspectiva de posibilitar este desarrollo de la vida, que sea algo mucho más común y más colectivo, ¿no? ¿Cómo podría entonces esta perspectiva depender del pensamiento epistemológico, filosófico,
filosófico y antropológico de Paul Ricoeur aportar a estos caminos de reconciliación que en un contexto tan complejo como el colombiano, a pesar de los acuerdos de paz, el de 2016 y todos aquellos que han antecedido, tanto con insurgencias como con grupos paramilitares, parecieran que de alguna manera son caminos que se abren, pero donde quedan muchos baches y muchas dificultades por recorrer. Digamos que yo me devolvería como a las dos palabras iniciales con que tú inicias la pregunta. Potencia utópica. Pues potencia es un asunto de la acción y de las capacidades. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la capacidad que tenemos? En un ejercicio que hacíamos antes en clase, recogíamos relatos de los abuelos de los años 50 y yo creía que el relato principal era la violencia política, creía. Pero cuando ya comenzamos a recoger relatos y relatos y relatos en varios cursos, en la maestría en investigación social interdisciplinaria, encontramos un hecho clave y es que la gente, por lo general los abuelos hablan de que les tocó salir por la circunstancia política, en algunos casos, es el más marcado, pero en la mayoría de abuelos el asunto es posibilidad de supervivencia, hay que salir a la ciudad para sobrevivir. Y entonces los relatos ya no son tanto sobre el conflicto, sino de las capacidades que ellos han tenido para llegar a Bogotá, para llegar a la ciudad, para hacer lo que han logrado hacer, trabajar duro, rezar mucho, vivir por la familia, trabajar por la familia. Interesante esto. O sea, hay una serie de temas profundos que están allí que han hecho que nuestros abuelos y tatarabuelos que llegaron del Tolima, que llegaron de Santander, mis papás que llegaron de Nariño, mucha gente que llegó sin nada a Bogotá, ¿y cómo pudieron sobrevivir? La pregunta es porque aparentemente no estaban dadas las condiciones para sobrevivir y lograron sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Hay unas capacidades resilientes. Entonces uno dice, ahí hay una potencia. Esa potencia de la que no hablamos mucho, esa potencia de la que por lo general queda como obnubilada por los grandes discursos velados por las militancias o por estas memorias militantes, que me parece a mí que tienen un lío allí. ¿Qué es lo que hay en esta potencia que la gente ha hecho para venirse y sobrevivir en Bogotá? Para construir, para autoconstruir. Usted va a los barrios y dice, ve, ese barrio parece desordenado, pero cuando usted va a mirar el tejido y la manera como están construyendo, usted dice, ¿esto es obra negra? No, esto es obra. Estamos construyendo. Cada vez el ahorro se nota en el patio que le echó, en la baldosa que le echó. La gente no ahorra en los bancos, pero mire, tiene su casa, autoconstruyeron. ¿Qué significa esta potencia? Esta potencia que es muy de Spinoza y muy del Conatus y toda esta cosa de la potencia de la vida, que Ricoeur la tiene muy clara porque Spinoza va a impulsar toda esta concepción de la acción, de la potenciación, toda esta cosa. Entonces uno dice, ve qué interesante eso que tú decías, potencia utópica. Y utópica entonces nos mete en la dimensión del tiempo. Las utopías, dice Ricoeur, tienen un problema. Pueden volverse demasiada ilusión que nos saque de la realidad o pueden volverse más determinadas, más cercanas y nos hable posibilidades. Entonces digamos que esa potencia utópica es un recurso muy interesante porque Ricoeur siempre está hablando desde la capacidad, desde el homo capax, digamos que es la versión latina. Esta idea de capacidad que genera posibilidades de acción y de acción distinta, o sea, digamos, de creación, todavía no la sabemos. Por ejemplo, le dicen, señor, ¿usted por qué cree que hay sal en Zipaquirá? Porque toda la vida ha habido sal. No, señor, porque esto fue un mar. Ahora, ¿qué significa que haya sido un mar? Dice, esto fue un mar. Dicen, sí, esto fue un mar. Bueno, hace tantos años, o sea, esa es la larga duración de este país. Pero esa larga duración nos habla, digamos, de otra potencia utópica. Somos un reservorio tropical que tiene lo que usted quiera en montañas, en selvas, en diversidad. Cuando uno viaja por tierra, por América Latina, uno ve que Colombia es verde, verde. Si quiere vaya a Nariño y uno dice verde, verde, verde por todo lado. Inmediatamente pasa a cierta parte de Ecuador, digamos, entre Tulcán y Quito y ya eso es como amarillo. Perú es también amarillo. Bolivia también es amarillo, pero tan verde como Colombia. Dicen, sí, Brasil y Colombia comparten ese verde, verde, verde. Dice, sí, y esa diversidad. Digámoslo de esta manera. Hay una potencia de la vida que es una potencia de diversidad, una potencia de adaptación, de adaptabilidad, de lo que la gente hace en sus terruños para poder sobrevivir. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo hizo esta gente para poder echar adelante una familia grande? Y yo recuerdo a mi mamá tratando de reunir a sus nietos y contarles y darle la comida que se hace en Nariño, porque hay que recordar. Entonces volvemos al asunto culinario. Digamos que llegamos a esta utopía de lo culinario. Quiere decir que hay una necesidad en lo que llamamos cocina, cultura. Todo esto se cocina en lo cotidiano. ¿Por qué cocinar lo que la abuela quería que se recordara o por su manera, porque es el punto del vínculo? En mi casa, en la sala allí donde todo el mundo se sentaba, mi papá y mi mamá eran serios, callados. Pero si la visita lograba pasar a la cocina y tomar el café en la cocina, se disparaba la conversación. Y no paraba la conversación. Me decía, qué interesante cómo se maneja espacio con comida. Hay unas memorias utópicas, esas memorias, diríamos, potenciadoras
definidoras son las que están en juego en lo cotidiano como la gente lo vive. Entonces, ¿se puede practicar un marxismo ateo en Colombia? No, eso es absurdo. Es absurdo, no puede ser. Pues se lo encomendamos al Sagrado Corazón de Jesús. De Jesús, con todo lo que eso implica. Entonces dice, hay todas unas potencias de las creencias y del fondo simbólico de la gente. Y uno dice que hay un juego muy interesante del mundo simbólico que se traduce en la comida. De acuerdo a ello, profesor, y bueno, entendiendo que la tesis doctoral le apuesta a esas memorias cotidianas a que se atraviesan por prácticas culinarias, en este caso particular, de los excombatientes de FARC, entendiendo la singularidad que mencionaba el profesor, y singularidad regional, de contextos de crianza, de tradiciones, de razones incluso para llegar a la guerra, ¿no? Quizás por el reclutamiento forzado, quizás porque no había oportunidades socioeconómicas, y esto llevó a que la guerra fuera pues el motor de la vida de miles de personas que participaron en ella. ¿Sería posible pensar entonces esta práctica culinaria como una mediación en el contexto de lo que plantea Paul Ricoeur? Y con una potencia fuerte, porque es la comida, porque es el sabor, es el sabor que genera estos vínculos profundos. Hay un núcleo mítico, simbólico que se representa en la comida. Esto me recuerda a mi casa, esto me recuerda a no sé qué. Estos recuerdos son los que manejan, digamos, por decirlo así, los núcleos profundos de la cultura. Son mediaciones para reconstruir, digamos, en medio de la diversidad, digamos, de las adversidades y en medio, digamos, de tanta cosa. Uno dice, claro, por eso yo llegué a la conclusión de que por lo general en estos tipos de estudios habría que recobrar estas potencias utópicas y estas potencias que hacen que la gente se sienta viva. Es que esto mi abuela me lo cocinaba así, me lo enseñó a cocinar así, y entonces mi mamá me dijo que esto era así porque así le enseñaron. Entonces no es lo mismo comerse una empanada nariñense que una empanada paisa. Una payanesa. Una payanesa, ¿cierto? Entonces se ve que interesante todo este juego de diversidades. Es muy interesante, profesor, y sobre todo en relación a lo que usted señala, poder dar cuenta de cómo permanece la vida en medio de la muerte, ¿no? En un contexto como el de la guerra. Y volviendo a lo que conversábamos inicialmente sobre la singularidad y los contextos territoriales, entender cómo, por ejemplo, el alabado en el Pacífico tiene toda una perspectiva ritual en medio de la muerte que evoca la vida. Creo que esas perspectivas que precisamente usted retoma en su tesis doctoral son un aporte fundamental, no solamente del pensamiento de Paul Ricoeur y de la obra que tanto usted ha estudiado, como de todo su pensamiento, a los estudios de la memoria que quizás nos puedan permitir romper un poco con la lógica de copiar unas recetas de contextos disímiles, distintos, con perspectivas históricas y causas distintas, y poder generar unos estudios que quizás sean mucho más situados y respondan mucho más a las dinámicas y cotidianidades de la gente. Como de hecho lo conversábamos con el profesor Fabián, en términos de lo culinario, no solo constituyen la forma como podemos entender los modos de ser y existir en contextos específicos, las tradiciones que nos permiten permanecer en el mundo, ¿no? Eso sobre todo, bueno, el alimento y el legado cultural, como usted lo señalaba, pero también lo común, precisamente volviendo un poco a lo que también se mencionaba en la perspectiva del pensamiento de Ricoeur, aquello que nos permite reunirnos y nos permite construir lazos o incluso tomar distancia en momentos específicos. Profesor, muchísimas gracias por este tiempo, por todos los aportes, con toda esta introducción y con todo el ejercicio reflexivo en torno al pensamiento de Paul Ricoeur, que es muy interesante. La perspectiva hermenéutica, por ejemplo, que se señalaba del seminario, me parece muy interesante también, la noción de perdón, y analizar mucho más en detalle lo que implica el perdón en un contexto como el nuestro. Seguramente daría para conversar mucho más, pero pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la disposición y por los aportes que para el caso de esta tesis doctoral son valiosísimos desde lo que nos ha aportado. Entonces, muchísimas gracias y bueno, feliz noche. Bueno, gracias.